así, y ahora estamos con nuestro invitado, nuestro amigazo Mohan Yul. Y bueno, Claudio, presentarte a la audiencia y vamos a dar la bienvenida a Mohan. Un placer estar otra vez con ustedes y hoy un gran placer estar con nuestro amigo Mohan Yul. Bienvenido, Mohan, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en tan buena compañía, tan auspiciosa compañía como ustedes. Realmente es un placer muy grande. Y bueno, y con la audiencia, lógico. Y Mohan, siempre te vemos por ahí en el Facebook, has estado también viajando, has estado en... Contanos más o menos, a ver, algunas experiencias que has tenido últimas, porque eso es la verdadera riqueza que vos tenés, ese yoga de experiencia que vos tenés constante. A ver, acerca de los viajes. Bueno, el último viaje que hice fue a la tierra de mis antepasados, desde el punto de vista familiar. Y estuve en Manacor, donde era Ramón Llull, el antepasado del 1235. Sí. Que fundó de alguna manera las bases para el Renacimiento. Y le decían el doctor iluminado. Entonces tuve la oportunidad de meditar en la cuevita donde él se iluminó. Fue una experiencia muy linda, muy llena de sincronicidades. Sí. Muy como para darme cuenta para qué había ido yo allá. Y realmente, desde el punto de vista así físico, fue emocionante porque fui a visitar, mis abuelos eran de allá, mis abuelos paternos, y tuve la oportunidad de preguntar en el árbol, en los libros de la iglesia, ahí donde estaban los parientes los abuelos. Y había justamente en ese momento una persona que había fallecido, se llamaba Llull, también de apellido, y cumplía 100 años. Los Llull son bastante longevos. Y 100 años... Qué buena noticia, ¿no? Sí, qué buena noticia, ¿no? Y entonces me quedé charlando ahí, el cura ahí me dice, mi apellido es Llull Riera, el apellido paterno de mi madre, mi abuela paterna. Entonces me dicen, mire, el cura que estaba ahí, un cura muy viejito, dice, los Llull dicen, pero no todos son parientes. Por ejemplo, yo soy Riera, y dice, y mis parientes tengo parientes en Argentina, pero están en San Pedro, en Mendoza, y yo no soy pariente suyo. Y resulta que mi abuela iba a visitar a los parientes de San Pedro y de Mendoza. No le dije nada. Pero entonces me quedé para la ceremonia esa del que le hacían para este señor que había fallecido. De paso a ver la iglesia. Y cuando estoy ahí, me siento en una serie de bancos que estaban en una iglesia bastante grande, muy grande. Entonces me siento ahí detrás y estaba esperando con mucha gente que estaba sentada ahí. Dice, bueno, en un momento de la charla, dice el cura, dice, bueno, los parientes de Llull que se levanten. Y se levantaron todos los que estaban alrededor mío en esa zona. Y yo también me levanté. Y con una música hermosísima, que algún día voy a tratar de conseguirla, porque era inolvidable, está muy pegada a la experiencia. Comenzaron a pasar un acto que ellos celebran siempre, ¿no? Comenzaron a pasar delante de los que estaban ahí parados, todos los viejitos. Imagínense, este señor que tenía 100 años, los amigos eran gente grande. Entonces pasaban todos los viejitos y nos miraban a los ojos. Esa mirada en los ojos. O sea, veían a que había fallecido dentro de nosotros. Esa mirada tan particular, que fue una ceremonia que mis abuelos no pudieron tener porque fallecieron aquí. Y ellos hubiesen mucho deseado estar allá. Y entonces yo recuerdo, genéticamente, la mitad mía tiene los genes. Claro. Así que yo fui a llevar a los genes eso para que sean otra vez puestos en esa situación. En esos momentos, habían dos chicas que me acompañaban, una que hablaban catalán, y mallorquí.
y empezaron a llorar, todos nos acongojamos, porque fue una experiencia muy fuerte. Sentía esa Shakti, esa energía, ¿no? Y ese reconocimiento, ¿no? Esa comprensión que va más allá de la palabra o de los pensamientos. Fue muy embargante la experiencia, ¿sí? Me di cuenta para qué había ido allá. Fui a ayudar a mis abuelos, ¿no? ¡Qué lindo! Sí, fue como un cierre, y aparte de esto de meditar en el lugar donde estaba Ramón, sí, es una experiencia muy interesante, sí, fue muy llena de Shakti, ¿no? De energía. Viste que en muchos de los maestros yogi hablan esto de la reencarnación, etcétera. De alguna manera, que en esos momentos o en estos lugares te volvieron como recuerdos, como si hubieras podido haber sido alguno de tus antepasados. No, pero no he tenido esa experiencia allá, por lo menos. Ajá. Pero ya estaba muy viva la cosa ahí, de que estaba relacionada. Después tuve la oportunidad de viajar también a Perpiñán, y en los castillos de allá de Perpiñán y todo eso, y ahí había estado Ramón Llull también, todos esos caminos, esos senderos, porque él había fundado la caballería, tiene un nombre bastante holístico también, ¿no? Sí, justamente. Aún ahora se pueden hacer análisis bioquímicos siguiendo el método del yullismo. Es todo un sistema del yullismo. Sí, puede hacerse análisis bioquímico y lo han empleado en todas las ciencias. Por eso eclosionó el Renacimiento. Al tener este conocimiento tan holístico, sí, tan total, esta mirada, donde él decía que uno de los sentidos era el sentido de ser, uno de los sentidos que describe. Acá hay un lugar donde le van a hacer una estatua a Ramón Llull, que está en Parque España, está el espacio ahí para hacerlo. Y ese, o sea, me hace recordar todo esto, la historia de él y todo eso. Nosotros, de alguna manera, en mi familia, hemos estado meditando en eso, ¿no? En ese conocimiento de eso, de su experiencia. Es una manera de enfocar la atención y seguir una visión, y esa amplitud que tenía. Aparte, hay que aclarar a la audiencia, por ahí no lo sabe, pero vos sos licenciado químico, creo, ¿no? No soy técnico químico, técnico químico, o sea que tenés también, has seguido algo de... Estudié algo en la química también, sí. Y él también, fíjate que anduvo en el tema del cero, o sea que hay un camino, hay ciertas semejanzas muy extrañas, ¿no? Sí, hay algo que se repite. Bueno, es un modelo de conocimiento, era muy libertino también. Esa parte no creo que lo desarrolló, no sé. Bueno, pero ¿qué significa monja? Pero por lo menos el encantador del mundo. Ahí está, ¿viste? ¿Viste? Ahí comía. Tuve una experiencia muy fuerte que lo choqueó. Él estaba en las cortes catalanas y todo eso, la corte de aquellos de época, estaba el romance, el amor que se tenía por la esposa, para que tenía los hijos, y todo eso viene de una modalidad cultural, ¿no es cierto? Y en las cortes tenían unas licencias donde se vivían con las cortesanas. Entonces era todo unos lances y unas cosas amorosos que iban más allá de la vida familiar. Y se ve que Ramón era muy hábil en los lances amorosos. Y tal es así que una vez persiguiendo a una damisela, que era una mujer casada también, según tengo entendido, la persiguió hasta una iglesia, una cosa. ¿Habrá sido el mismo lugar ese? La persiguió y entró con el caballo, irrumpiendo en el pues donde ella se había refugiado. Entró con el caballo y entonces ella, dicen que porque la requerían mucho en amores, porque era muy bonita, y ella le descubrió el pecho, una de las anécdotas que se cuentan, descubrió el pecho y le mostró que tenía un cáncer, todo estaba carcomido, no creo que. Entonces tuvo una desilusión muy fuerte sobre esto de la belleza y encontrarse con el horror de esa situación, ¿no?
que hizo que él rebobinase su mente, ¿no? Entonces empieza a alejarse, se aleja unos como 8 años, creo que pasa, fuera recluido, y tal es así que la familia lo despoja, lo deja sin los bienes, o se va, para la esposa con los hijos, y él estudia mucho la cábala, estudia con los... se abre mucho a ese conocimiento que trasciende. Tiene un esclavo que compra en aquellos tiempos, un esclavo árabe para aprender el árabe. Estuvo aprendiendo el árabe, después tuvo una tragedia porque el esclavo se rebela contra él cuando se da cuenta que él estaba aprendiendo todo eso para luchar contra el averroísmo, contra Averroes, que tenía otro tipo de conocimiento. Él decía que el conocimiento, Raimondo decía que el conocimiento divino y el conocimiento de la ciencia y de las artes y todo eso eran uno solo, que había un solo Dios, una sola cosa, y ellos decían que no, que habían dos, o sea que una cosa para la ciencia y otra cosa para el cielo. Él decía no, que estaba todo bien, no. Hablaba del campo unificado, evidentemente. Así es. Sí, que trascendía todo eso. Por eso le permitió a él, después los que siguieron el estudio de sus estudios, él tuvo una habilidad muy interesante, porque escribió muchísimo. No sé cuándo y cómo, porque viajaba mucho. Sería en las carrozas, no sé cómo, porque allá increíblemente, en aquellos tiempos, él lo que hizo fue dejar sus escritos en distintas bibliotecas del mundo, de los lugares donde habían centros de estudios muy importantes. Y en esas bibliotecas, donde dejó sus libros, después esos libros fueron de consulta y de investigación, ¿no? Especialmente cuando el Papa, porque le presentó sus escritos al Papa, y entonces el Papa mandó una comisión para estudiarlos y lo aceptó, y entonces esa venia le permitió entrar en estos centros de estudios importantes, como la Sorbona y demás. Incluso estuvo dando clases en la Sorbona y demás. Entonces ahí fue donde empieza a desplegarse toda esa ciencia. El año pasado, creo que en 2016, me parece que fue el año de Ramón Llull en Europa, y hicieron unas exposiciones muy grandes sobre el tema. Y que le digo a la audiencia que en internet hay material también. Sí. Yo he visto bastante, muy interesante realmente. Y Mohan, a veces uno va y dice, ¿no? Esto de las gunas, los distintos aspectos que uno va adquiriendo, ¿no? Y cómo recibe esas gunas familiares, ¿no? Cómo uno tiene que hacer un verdadero trabajo para ir adaptándose a los nuevos tiempos, a esta personalidad que tiene que vivir este ahora, ¿no? Vos sabés que justamente... ahora es la mejor manera de vivir. Sí. Aquí y ahora. Así es. Vos sabés que empecé el programa hablando de Zygmunt Bauman, que fue un pensador que él hablaba de que nosotros estuvimos en un periodo que podríamos decir que era el periodo de lo sólido, porque como que todo era más permanente, era más estructural, y que ahora estamos en un periodo de lo líquido, porque más es como fluido. Más fluido, exactamente, porque él dice que ahora es como que todo como el agua, ¿viste? Se va adaptando, va teniendo distintas formas, y que esta es una de las principales causas por qué hay tantas crisis hoy en día, ¿no? Porque claro, del hecho de estar acostumbrado de poder agarrarse a algo, y como que ahora se sale por las manos, ¿no? Y justamente, hace un análisis muy profundo, que justamente los excluidos, los inmigrantes, estas cosas que vemos, los abandonados del sistema, son justamente ese líquido que se va por las manos del sistema. Y adopta la forma del continente. El continente que los recibe o que los recoge, ¿no? Exactamente. Donde anida. Y de alguna manera uno nace, según la familia, con ciertos valores o con ciertas formas que creen que son permanentes, ¿no? Y que uno tiene que ir modificando sí o sí, porque si no cuesta dolor, cuesta muchos traspiés. ¿Cuál sería tu consejo vos para hacer una introspección, o cómo empezarías vos a hacer un análisis
para de alguna manera que no nos pese esos preceptos, esos valores que tenemos familiares intrínsecos, más con la experiencia que tuviste? Bueno, empieza a adoptar a este periodo, si bien es importantísimo la estabilidad para poder desplegarse, este periodo es justamente de la capacidad de adaptar según el fluir de estas cosas. Esta capacidad de adaptación, hay que desarrollar esta capacidad de adaptación. Y entonces, en las relaciones familiares o esta estructura familiar que uno tiene, evidentemente en este tiempo hay muchas estructuras que están cambiando y que uno tiene que adaptarse a esas nuevas situaciones. Entonces tiene que disolver. Una de las cosas importantes es, para adaptarse hay que aprender a soltar. Pero la estabilidad, y comprender que la estabilidad no está en una estructura externa. En la estructura externa está el pasado y el futuro. La única estabilidad que existe es en el presente, por eso te decía aquí y ahora, porque está en el presente puntual, en ese presente que es la existencia pura. Entonces es lo único que uno tiene de seguro. Eso está asegurado, eso es eterno e inmutable, está siempre. Entonces, posarse sobre eso, hacer pie sobre eso, no sobre una estructura familiar rígida. Ustedes, que conozco la historia, han tenido unas estructuras muy particulares y tuvieron que adaptarse a una experiencia. Aún hoy te digo. Así aún no estamos adaptados. Todos los días. Yes, of course. Yes. Yo por lo menos en mi vida lo que he tenido que trabajar muchísimo es el tema primero, como primer paso, la aceptación. Sí, lógico, sí. Pero me parece una obviedad, ¿no? Pero yo veo mucha gente que se resiste a la mínima, ¿viste? Vos la contradicís entre el cortocircuito, ¿viste? Que ya se va. Yo me parece que el primer punto es la aceptación. Sí. Aceptar. Y yo creo que eso es lo que está pasando mucho en el mundo. Vos te das cuenta hasta los políticos, ¿viste? Cuando hablan, cada uno, ¿viste? Hasta cierta frontera, hasta ahí nomás. Y ese es el primer punto, ¿no sabes? Y hay y todos los proyectos que uno tenga y el impulso tiene que venir desde el corazón. Porque si no surge, porque el corazón no solamente es el corazón amoroso, sino es el corazón del núcleo, de la existencia pura. Esta existencia, si surgen desde ahí, una persona que está olvidado de este presente, entonces está especulando con lo que puede ganar en el futuro o con lo que está sacrificando el pasado. Y que empiezan las divagaciones. Y comienzan las divagaciones y las especulaciones. Exactamente. Pero si lo hace desde el corazón, desde este corazón, que no solamente es físico, sino también es de la existencia pura, y la comprensión, que es eso que vos decís, y la aceptación de que todo lo que uno realice es para el bien común, el bien de todos, es desear el bien de todos, donde uno está incluido. Así es. Uno está incluido, en el bien de todos está incluido. Esto es, a veces uno no se da cuenta de eso. Uno no pide el bien de todos y especula y pide el bien limitado, donde se excluye de la totalidad. Y tiene que tener esta comprensión de que el bien de todos es el bien de uno también. Bueno, el que lo marca muy claro son los chinos, cuando dicen que nuestro cuerpo no termina en la piel, sino termina en el ambiente, en los que nos rodean, etc. Entonces, eso ellos lo tienen claro. Todo lo que está alrededor nuestro tiene que estar bien. Ahí no entra el egoísmo. Sí. Una cuestión de inteligencia racional lógica. Es lo que está pasando, creo, de alguna manera en Occidente, y por eso estamos en ese crack. Nosotros es como que estamos partidos. En todos los sentidos. Escindidos. Y alienados, lógico. Escindidos y alienados, alijados. Y un poco esto que vos decías de vivir en el presente, lo que nos quita son las preocupaciones. Sí. Para Hansa Yogananda habla mucho de hacer ayuno de preocupaciones. Sí. Decirnos a la mañana cuando nos levantamos, hoy no me preocuparé, hoy hago ayuno de preocupaciones, no tendré ningún problema. Es como que es algo muy cotidiano de nosotros, estar preocupados hasta por tonterías. Y es por el temor. El temor justamente es lo que va a traer estas preocupaciones. Uno se preocupa por cómo va a ser el futuro, lo que puede pasar. Es un desequilibrio en el campo del
bata, digamos, hay mucho aire en ese momento, entonces por eso tiene que buscar la estabilidad, y la estabilidad está, volvemos a insistir, aquí en este presente, aquí y ahora, donde uno se puede desplegar y disfrutar. Nosotros estamos disfrutando mucho de esta charla porque no nos importa lo que salga por aquí, por el aire, porque estamos disfrutando de este encuentro entre nosotros, este encuentro de nosotros que también es el encuentro de todos, porque la audiencia forma parte de este juego. Entonces somos parte de esto y estamos vertiendo todo esto hacia esta totalidad y con mucho amor, y esto es lo que se siente. ¿No es así, audiencia? Y vos hiciste un juego muy lindo, que es verdad, y un poco lo que decía Claudia también. La preocupación va del otro lado del juego, y cómo se nos ataca hoy el día de jugar, se entiende en el buen sentido, ¿no? Sí. O sea, y lo dice hasta Saibaba, la vida es un juego, la dicha, exacto. El juego de la conciencia. El juego de la conciencia. Siempre yo siempre te recordaba el tema del Ho'oponopono, cuando dice que nosotros somos responsables de alguna manera de todo lo que da vuelta. Y es impresionante cómo cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, de que todo lo que estamos haciendo acá tiene repercusión hasta en Australia, por ejemplo. Hasta uno gana en autoestima, ¿no? La aleteo de la mariposa. Y ahí influye hasta directamente en la autoestima, ¿no? Sí. Esa es otra cosa importante. O hasta también el ejemplo del cómo el mono comía la banana en un sector de la isla, de una determinada forma le enseñaron, y no se la enseñaron, simplemente lo hicieron en forma natural los otros monos del otro lado de la isla. Es algo, en la conexión de la permanente que existe entre todos, ¿no? En el bosque también está esa conexión. Uno no cree eso, no, pero hay estudios que se han hecho de cómo los árboles están todos conectados por debajo, en los bosques, y todo es una sola cosa. En Avatar se ve mucho eso. Bueno, sí, pero es cierto eso, está a través de los microorganismos que conviven en perfecta simbiosis y sincronía y armonía. Vos sabés que en Canadá hicieron una experiencia, en lugares donde había tornados, hicieron bosques. ¿Sabés lo que pasa? El tornado va y se desvía en esos lugares donde antes pasaba, y se dan cuenta que hasta el tornado aire, el elemento aire, está de alguna manera comunicado, hablando un poco de Gaia, con el elemento vegetal, tierra, etcétera, ¿no? Y cómo cuesta entender ese concepto de inteligencia. Son los campos más sutiles de esto, ¿no? O sea, nosotros vemos solamente la palabra hasta aquí nomás, pero eso se expande, ¿no? Tiene otra frecuencia, otras vibraciones, otra amplitud, otro estado de la conciencia. Quizás nosotros nos estamos moviendo acá en este nivel, pero puede ser que uno, al mejorar su calidad de vida, al mejorar, empieza a trascender. Las actitudes que uno que tenía antes, ahora ya no las tiene otras distintas. Mejor, por lo menos en mi caso. Pero siempre van hacia más y mejor, y yo siempre me digo eso y pido eso, me digo eso y digo que cada vez más y mejor para todos, porque en ese más y mejor para todos está mi más y mejor también. Claro. A veces uno entre tantas actividades y cosas que ocurren en la vida, o que tantos hechos que ocurren en este mundo manifiesto, a veces uno pierde esta mirada de ver hacia más y mejor. Es verdad. Y entonces, cuando uno ve así, empieza a caer dentro de una franja de manifestación limitada de la conciencia. Es como que empieza a hacerse más sólido, más rígido, ¿no? Y padece y vive esa experiencia, el sufrimiento, los golpes, la ruptura, todo eso tiene que ver con ese estado rígido de la conciencia. Entonces, al hacerse más fluido, como vos decías, uno empieza a adaptarse, a fluir, a aceptar, a comprender, a trascender, y va hacia ese despliegue del progreso. Estabilidad, adaptabilidad, integración, purificación y crecimiento. A mí me ha pasado mucho el hecho de que, vamos a hablar del tema de los problemas familiares, ¿no? Yo siempre lo hablo mucho con Claudia. Yo digo que también la familia uno lo hace. Y uno puede transmitir o puedes sentir lo que te pasó con tus parientes en Europa,
porque todas las cosas tienen información y tienen un mensaje que el hecho de estar cerca ya uno la recibe. Y por ejemplo, uno se va haciendo en la familia porque la cotidianidad de los hechos, el diálogo, etcétera, nos va transmitiendo esa información. Entonces uno puede a veces acceder a información más profunda, más espiritual, con estas conversaciones, por ejemplo, con vos, con un libro de alguien realmente que tiene un cierto avance espiritual. Y yo siempre le digo a la audiencia, hay muchos instrumentos, muchas posibilidades. Y son sutiles, como decimos, pero poderosos. Sí, seguro. Producen esos cambios internos. O se producen esas sincronicidades de ese cambio interno. Uno empieza a comprender eso. Y entonces fluye a través de eso. Como el caso del mate. Así. Una anécdota del mate. Una anécdota que, bueno, tardaríamos mucho por ahí, que le hemos contado a Mohan. Nos ha pasado con un mate que nos pidió Mohan. Y que, bueno, hasta el principio se hacía rogar. Pero después un día hubo una cantidad de hechos sincronizados que fueron extraordinarios, que bueno, llegaron, nos mostraron un mate para el señor Mojacho. Así que ese mate lo buscaba el maestro o el maestro buscó al mate, no sé cuál de las dos variables son. Pero bueno, es así. Hoy, Mohan, vos sabés que tuvimos el fin de semana también allá en Victoria un reportaje muy lindo con el doctor Geraldo Motura. Ajá, sí. Y tuvimos un diálogo como el tuyo. Y al final del reportaje, él dice, ustedes saben que, porque viste como es Geraldo bastante... Sí. Dice, es muy interesante. Muy interesante. Sí, nos pidió para escucharnos y todo. Dice, ¿ustedes de dónde son? Bueno, él empezó a contarnos como vos, historia de sus cosas y todo. Y se dio una relación muy especial, ¿no? Que se sintió muchísimo. Él lo sintió, me di cuenta yo, pues ya había hecho otro reportaje. La conexión que trasciende, esta comunicación, ¿no? Que trasciende. Y me doy cuenta que esto, por eso la pregunta de hoy fue un poco distinta, de como que hay un mensaje que hace falta más una conversación desde el llano, y más desde lo humano. Simple. Más simple. Y eso es lo que digo, ¿no? Del corazón. Del corazón. El centro de la experiencia, de la existencia pura. Sin tantos vericuetos, ¿no? Siempre, desde ahí fluye lo mejor de todo. Que es mejor de todos, es mejor para uno también. Así que bueno. Antes de que corten, sí, quería comentarles algo. Dale, ¿Sí? contá. Porque el biomercado. En el biomercado, que se va a celebrar ahora pronto el 25, creo que sábado 25 y 26. Yo voy a estar ahí participando también de esa actividad, como asana estamos presentando eso. En este momento estoy participando más intensamente de esa asociación, de Asociación Argentina de Salud Natural y Ayurveda, y a ver, acá decía, va a haber una concéntrate y sé tú mismo. Es una manera de un enfoque. Y otra charla que va a ser sobre mensajes de relájate y disfruta. Bueno, va a haber una serie de masajes que van a dar. Hay profesionales que están especializados en el tema, y van a desarrollar Carolina Lago y ahí el doctor José, no me acuerdo el apellido, pero vamos a estar ahí y vamos a participar de eso, de más o menos de 12 a 13 va a ser la actividad. ¿Y en qué lugar? En Oroño y el Río. Sí, cuando esté el biomercado, que va a ser muy bueno, porque ahí hay muchas informaciones, y va a haber en una de las carpas vamos a estar haciendo eso. Yo les voy a pasar antes la información. Entonces repetimos el día y el horario, Mohan. Es el día sábado y domingo. Bien. Pero este va a ser el sábado de 11 a 12, y el domingo a las 11:30 también un curso de masajes y cocina. Muy bien. El sábado vamos a estar con la meditación y los biotipos. El sábado 25 de marzo. Sí. Y el domingo 26. Sí.
Bueno, ahora sí ya estamos terminando, son las 19 horas. Mohan, ha sido un placer recibirte. Para mí encantador y recibir tan buen presente. Bueno, y a la audiencia y a todos los que se han comunicado, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias a Esteban, que está en controles y puesta en el aire. En la conducción, Diego y Claudia. Y bueno, el mensaje que quieras dejar. Sé tú mismo, sé vos mismo. Sé vos mismo en plenitud, en este presente puntual. Sin más, gracias. Hasta el próximo martes con más OnCar.